Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy nos acompaña Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico y además es el encargado por Monagas y Sucre de la organización de las elecciones internas en el partido, previstas para el 28 de junio. Bienvenido como siempre a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Bueno, vamos al área económica, que siempre es noticiosa y ocupa un primerísimo interés en la opinión pública. El presidente ayer ha hablado de un revolcón económico y días antes hablaba de que pronto anunciaría una estrategia económica, incluso con consultas y asesoría internacional. ¿Qué puede venir por allí? No, en primer lugar, la necesidad de frenar definitivamente la guerra económica, lo hemos denunciado en innumerables oportunidades, y hacer frente a una situación internacional. Tiene que ver con la debacle de los precios petroleros, que nos ha impactado de una manera muy severa. Una economía petrolera, somos una economía petrolera desde hace décadas, desde los años 70 de una manera muy acentuada, y por supuesto, estamos obteniendo la mitad de los ingresos en divisas, y eso impacta también, por supuesto, los ingresos fiscales. A esa situación hay que hacerle frente, tratar de elevar los niveles de producción, frenar el impacto inflacionario y mejorar los niveles de abastecimiento. Todo ello con una estrategia que afine la eficiencia en materia de distribución del ingreso. El presidente anoche habló de un revolcón, lo anunciará el 1 de mayo, pero todo indica a que está dirigido para que la clase obrera, los trabajadores en general, asuman una posición mucho más activa en el tema de la producción, de la productividad, de la distribución, y generar las condiciones para que el pueblo pueda tener acceso a todos los productos, sobre todo los de primera necesidad. Ahí se nos ha golpeado de una manera muy clara, de una manera muy severa. Es lo que nosotros definimos como la guerra económica, una estrategia deliberada, abierta, bien pensada, para ir desestabilizando el país. Crisis económica se traduce en conflictos sociales y esto conduce a un caos político. Esa ha sido la lectura de quienes piensan pueden derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para finalizar con la idea, a pesar de todo ello, el avance de este gobierno, fundamentalmente en materia social, ha sido realmente histórico. En materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, con todos los problemas que tenemos, hemos podido consolidar esos indicadores, los de pobreza, los de alimentación, los de miseria. Esto que estamos viviendo nosotros, este escenario, sería impensable sin un gobierno revolucionario. No podría haber un muro de contención que impidiera el impacto de la crisis económica sobre los sectores populares. Como ya se anunció, elecciones para la Asamblea Nacional, se inicia una especie de orgía demagógica. Los partidos de la derecha, que jamás hicieron cuando estuvieron en el gobierno nada por los trabajadores, nada positivo, por supuesto, ahora anuncian que le van a aumentar los salarios, que van a mejorar las políticas sociales. Ahora las misiones sí sirven, ¿no? Agarrándose de la bandera de la revolución. Este es un pueblo que ha desarrollado una cultura política muy importante y sabe diferenciar. Gobierno revolucionario que protege los intereses populares y un gobierno de la derecha que aquí impactaría gravísimamente la estabilidad social y política del país. Sería el preludio a una terrible situación de confrontación social, porque el pueblo no permitiría que se le diluyan las grandes conquistas sociales como resultado de políticas neoliberales. Uno de los partidos de la derecha fue allá al Fondo Monetario Internacional, incluso a ver cómo arreglan esta situación acá. Les recordamos que para hacer eso tienen que ser gobiernos, y no serán gobiernos, un pueblo que ha aprendido mucho de la historia y del presente. Diputado, dentro del señalamiento de la guerra económica, ¿cómo desgranar quiénes, según esta acusación, están en la guerra económica y cuáles de los factores productivos del sector privado están en disposición de trabajar? Porque ayer se pronunció con industria, hace pocos minutos se ha estado pronunciando Fede Cámara, piden diálogo, piden que se resuelvan asuntos como divisas, con industria ha informado que están trabajando muy por debajo de su capacidad. ¿Cómo entonces compilar los esfuerzos necesarios para que seamos más productivos? Mira, de acuerdo a mi opinión, y pienso que eso se refleja claramente en la acción del gobierno. Se han desarrollado mesas de trabajo, espacios para el diálogo, para la comprensión y para el entendimiento.
entre el gobierno y el sector privado. Yo estoy convencido que un grupo muy importante de empresarios está haciendo el mayor esfuerzo para producir. Ahora, esa no es la actitud de todos. Tú observas que se aprueban divisas y las divisas no se traducen en un desarrollo de la producción y un incremento de la oferta. Tú observas que tienen el manejo de la distribución y la comercialización de algunos bienes y esos bienes no llegan al pueblo venezolano. ¿Dónde van a parar? Como hay distorsiones económicas que nadie niega y esas distorsiones les permiten a estos empresarios de una manera inescrupulosa obtener ganancias escandalosas, bueno, ellos prefieren obtener ganancias escandalosas a servir desde el punto de vista social lo que tiene que hacer cualquier productor, garantizar que el país se pueda desarrollar. Y eso es lo que estamos objetando nosotros, que hay una posición ética que subordina absolutamente toda definición, determinación y concepto empresarial en función de sus ganancias. Y cuando sus ganancias aumentan y eso va en detrimento del pueblo, a ellos no les importa para absolutamente nada. Y si eso a su vez está vinculado a una estrategia que apunta a separar al presidente Nicolás Maduro del gobierno por cualquier vía, porque no dijeron absolutamente nada cuando se implementó la política de la salida, de las guarimbas, de la violencia, no dijeron absolutamente nada cuando se desconoció a Maduro una vez haber ganado las elecciones por poco margen, pero ganó, no dijeron absolutamente nada cuando se desató un ataque por parte del gobierno norteamericano en contra de Venezuela, sabiendo las consecuencias que eso tiene o ha tenido en otros países, y teniendo nosotros la defensa y la solidaridad de todos los gobiernos del área, de la región, incluso de otras partes del planeta, pero los empresarios venezolanos hicieron mutis, al igual que los sectores políticos que nos adversan. Entonces, nosotros lo que decimos es que, mira, si ellos realmente quieren constituir una fuerza económica, que se dediquen a desarrollar la economía del país, lo cual no hicieron durante todo el siglo XX. Aquí se nos está acusando a nosotros de propiciar una crisis, pero esa crisis tiene también raíces estructurales que datan del siglo pasado, donde aquí gobernaba esa clase social. Ahora, diputado, usted dice, oligarquía. Se aprueban divisas, pero usted está consciente de que no hay divisas suficientes, como lo reclaman tantos sectores, incluso no precisamente solo los del sector privado. Hoy la prensa refiere que la UCB está a punto de cerrar laboratorios de estudios, de investigación por falta de reactivos. ¿Usted está consciente de que hay limitaciones de divisas? ¿Cuál es la respuesta en ese sentido? Hay limitaciones, por eso te decía yo que hay una situación propiciada por lo que llamamos la guerra económica y por la debacle, por el desplome de los precios petroleros. 95% de los ingresos que persigue el país en materia de divisas proviene del precio del petróleo. Y por supuesto que ha habido una merma, pero con esos recursos se podía estar haciendo mucho más de lo que se está haciendo. Cuando el presidente Nicolás Maduro habla de un sacudón, habla de una nueva ofensiva económica, es elevar la eficiencia. Y no solamente la eficiencia del gobierno, que estamos conscientes que existen serias debilidades. No tenemos absolutamente ningún problema en afrontarlo. De hecho, la revolución consiste en eso, en ir avanzando en la reconstrucción del sector público, en lo político, en lo institucional y, en este caso, en lo económico. Pero al sector privado también le toca su responsabilidad y se pueden sentar a esperar que vengan las condiciones óptimas para poder producir, sobre todo cuando hay grandes restricciones, y mucho menos pueden desarrollar ese conjunto de actividades que buscan socavar las bases de esta sociedad. El diálogo tiene que estar sustentado en una actitud sincera, verdaderamente, para apoyar ¿El revolcón puede incluir decisiones referidas a los controles? Con toda seguridad, el revolcón tiene que ver con los controles y las regulaciones que ejerce el Estado sobre la economía, que para nosotros es absolutamente ¿Menos control? ¿Vendrá menos control? Más eficientes. Controles que garanticen la flexibilidad para ajustarse a los tiempos, controles que garanticen la eficiencia para que se obtengan los resultados, controles donde se refleja la actuación, no solamente del gobierno, sino del pueblo. Tiene que ver con la producción, que el sector público y el sector privado hagan una causa común en función de que el país despliegue la fuerza productiva. ¿Qué se puede hacer con la reventa, por ejemplo? Porque, ¿qué se puede hacer con la reventa cuando controlas al expendedor formalmente instalado que paga impuestos y yo compro y se lo vendo a Isaac más caro? Afecto al quien está vendiendo a precio regulado y afecto a Isaac. Eso es parte de los controles y fíjate. Yo soy el revendedor, le dicen también machaquero. Pero ¿Cómo atender eso? ¿Quién le vende a ese revendedor? Eso tiene que ver con un desarrollo aguas abajo, más allá de las instituciones del Estado, de los mecanismos de control. El sector privado tiene que incorporarse a los mecanismos de control, pero con una ética real.
los trabajadores que laboran en esas empresas y que laboran en el ámbito de la producción tienen que ayudar a la supervisión de la producción, a dónde va, a dónde está destinado. Los consumidores mismos tienen que desarrollarse de una manera ulterior, mucho más superior a lo que está ahora. Ahora, lo que nosotros objetamos es lo siguiente: cuando aplicamos esos controles, que todos sabemos que son necesarios, no es lo único, pero todos sabemos que es necesario, estalla, ¿no?, en histeria los sectores opositores diciendo que, bueno, que se tiene que respetar la libertad económica, que se tiene que respetar la iniciativa privada e incluso la propiedad privada. Es decir, que la propiedad privada y las libertades de esos propietarios están por encima del bienestar del pueblo. Nosotros tenemos un concepto totalmente distinto. Se tienen que canalizar todos los recursos económicos para que el pueblo pueda seguir desarrollándose. Y esa es una de las grandes reivindicaciones de este gobierno, de Chávez y de Maduro. Pese a todo lo que está ocurriendo, no hemos dejado de profundizar las políticas sociales. Y un factor fundamental en todo este esfuerzo, y permíteme que te haga esta observación, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Venimos a hacer unas elecciones primarias en unas postulaciones, con un profundo carácter democrático, relanzando la fuerza nuestra, y ese partido va a estar siempre a la vanguardia, para que los trabajadores se organicen, para que los controles funcionen cada vez mejor, para que la gestión pública sea cada vez más eficiente. Vamos a derrotar la guerra económica. Y no solamente vamos a derrotar la guerra económica con los controles, pues tú me lo preguntaste, sino que también vamos a desarrollar una política de industrialización. Yo no tengo conocimiento de lo que va a anunciar el presidente Nicolás Maduro, pero pienso que está estrechamente vinculado a eso. Impulsar un desarrollo que programáticamente nos legó el comandante Chávez. Ir de la economía rentista a la economía productiva. Tenemos nuestra fórmula, la presentamos libremente. Que la oposición venga a decir aquí cómo va a desarrollar en su mente, porque no lo podrá hacer el gobierno, no tiene el gobierno, cómo va o cómo propondría desarrollar ellos en la economía del país. Con el Fondo Monetario Internacional, bueno, sabemos que es con políticas neoliberales y ya nosotros sabemos cuáles son las consecuencias terribles que genera una situación de esa naturaleza. Diputado, el 28 de junio, primarias en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted tiene responsabilidades organizacionales en Monagas y Sucre. ¿Cuáles son las expectativas nacionales? Porque de allí se desprenderán muchas lecturas, por ejemplo, en el nivel de participación. Mira, nosotros venimos de una jornada extraordinaria, venimos de postular. Más de 1 millón de personas que pertenecen a una vanguardia política postularon a los candidatos que irán a una primaria y después a las elecciones, donde las fuerzas revolucionarias van a superar ampliamente a las fuerzas de la oposición, del oposicionismo en Venezuela. Eso es un indicador de democracia, gran participación y sobre todo de unidad. Allí no hay fractura, no hay divisiones, observa lo que hay en la oposición. Eso es una especie de gallinero sin gallo. Es decir, que se pelean a cuchillos en función de toletes. Hay una profunda crisis producto también de las derrotas que han sufrido ellos, electorales, políticas e internacionales. Y por supuesto, nosotros nos estamos agrupando para afrontar diferentes desafíos. La injerencia internacional, nosotros venimos de un triunfo histórico en Panamá, como resultado también del despliegue del pueblo venezolano. Al frente de ese pueblo estuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela. La guerra económica, tenemos que poner el acento en la guerra económica. Fíjate lo que está ocurriendo con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos organizamos con una mentalidad y con una política democrática para ir a unas elecciones democráticas. ¿Qué nos ofrece el sector de la oposición? Elecciones limitadas, con pago previo, para ir en función del poder y desestabilizar la nación. Entonces, una última idea, si me lo permite, la única fuerza que está en capacidad de garantizar la paz, de garantizar la soberanía, de garantizar el bienestar del pueblo, sigan construyendo vivienda, que se siga produciendo alimentos, que sigan generando bienestar en la población, es el Partido Socialista Unido de Venezuela, son las fuerzas del chavismo, pues, en general. Jesús Farías, gracias por esta visita, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Será hasta mañana.